Cada día millones de personas recorren el metro de la Ciudad de México, pero cuando cae la noche los andenes comienzan a vaciarse y los últimos trenes desaparecen entre los túneles. El metro parece convertirse en un lugar completamente diferente. Apariciones, extraños pasajeros, criaturas ocultas y encuentros que hasta hoy siguen, sin explicación, forman parte de las historias que circulan bajo la ciudad. ¿Son simples leyendas o realmente hay algo más viajando entre nosotros? Esta noche conoceremos alguna de ellas. Bienvenidos. Las puertas están por cerrar. Comencemos. Desde hace décadas, entre trabajadores, comerciantes y personas que recorren diariamente el centro histórico de la Ciudad de México, circulan historias sobre lo que puede esconderse debajo de sus calles. Túneles abandonados, drenajes antiguos, pasadizos que permanecen completamente oscuros durante años, y kilómetros de conductos subterráneos que la mayoría de nosotros jamás llegará a conocer. Entre todas estas historias existe una particularmente inquietante, la de las supuestas ratas gigantes que habitan debajo de la ciudad. Algunos aseguran que simplemente se trata de animales que han alcanzado tamaños poco comunes debido a la abundancia de alimento. Otros dicen haber visto cosas mucho más grandes, criaturas que difícilmente podrían confundirse con una rata normal. Durante años estas historias han sido consideradas simples leyendas urbanas, historias que los trabajadores cuentan durante los turnos nocturnos para asustar a los nuevos. Esta es una de esas historias. Soy trabajador de mantenimiento del metro. Durante un tiempo formé parte de uno de los equipos que realizaban trabajos nocturnos relacionados con la remodelación de la línea 1. No voy a decir mi nombre, solamente diré que después de varios años trabajando bajo tierra, uno termina acostumbrándose a muchas cosas, a la oscuridad, al ruido, a los túneles vacíos, incluso encontrarse animales de vez en cuando, principalmente ratas. Eso es completamente normal cuando trabajas en lugares conectados con drenajes, ductos y zonas antiguas de la ciudad. Tarde o temprano vas a encontrarlas. Por eso quiero dejar algo en claro. Yo sé perfectamente cómo se ve una rata, y lo que encontramos aquella madrugada no era una rata normal. Todo ocurrió durante nuestro tercer turno nocturno cerca de la Merced. Trabajar dentro de una estación cerrada durante la madrugada es completamente diferente a estar ahí durante el día. Cuando hay pasajeros, vendedores, policías y trenes entrando constantemente, prácticamente nunca existe el silencio. Pero cuando todo queda vacío, el lugar cambia. Las estaciones parecen mucho más grandes. Los túneles se vuelven enormes y cualquier sonido puede viajar cientos de metros por la oscuridad. Aquella noche éramos varios trabajadores. Estábamos picando algunas partes de concreto, retirando material y realizando trabajos de soldadura. El ruido de nuestras herramientas rebotaba por toda la estación. Golpe, 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 después el silencio. Y nuevamente el sonido metálico. En algún momento comenzamos a acercarnos a una zona próxima, a unos conductos relacionados con el drenaje. No sabría decir exactamente hasta dónde llegan. Solamente sabíamos que algunos se extendían hacia la zona del mercado. Desde que nos acercábamos notamos algo diferente. Primero la temperatura. Hacía frío, pero no el frío normal de estar bajo tierra durante la madrugada. Era una sensación húmeda, pesada. Después apareció el olor. Uno de mis compañeros fue el primero en mencionarlo. ¿Huele eso? Todos dejamos de trabajar durante algunos segundos. Olía a humedad, pero debajo había algo más. Algo parecido a carne descompuesta. Revisamos alrededor pensando que quizá algún animal había muerto dentro de uno de los ductos. No encontramos nada, así que continuamos trabajando. Unos minutos después escuchamos el primer ruido, un chillido. Todos nos quedamos quietos. Al principio pensé que era una rata. No habría tenido nada de extraño, pero entonces volvió a escucharse, esta vez más fuerte, y puedo asegurar que nunca había escuchado algo parecido. Era demasiado grave, demasiado potente, parecía una mezcla entre el chillido de una rata y el gruñido de un animal mucho más grande. El sonido recorrió el túnel y después desapareció. Uno de mis compañeros, al que todos conocíamos como el rata, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. Todavía recuerdo su cara, estaba pálido. ¿Qué fue eso?, le pregunté.
No respondió, solamente miraba hacia uno de los túneles. Entonces volvió a escucharse, pero ahora más cerca. El rata retrocedió. ¡Ahí viene! Algunos nos reímos nerviosamente. Pensamos que estaba tratando de asustarnos. Pero él no se estaba riendo, señaló hacia la oscuridad. ¡Prendan las lámparas! Tomamos los faros de mano más potentes que teníamos. Yo levanté el mío y apunté hacia el túnel, y el haz de luz recorrió las paredes, tuberías, concreto, agua acumulada, nada. Durante algunos segundos no vimos absolutamente nada, hasta que algo se movió. Al principio solamente distinguimos una sombra cruzando rápidamente. Pensé que era un perro. No sería imposible que algún animal hubiera encontrado una entrada. Entonces volvió a aparecer. Esta vez quedó completamente dentro de la luz y nadie dijo una sola palabra. Tenía 4 patas, un cuerpo grueso, una cola larga arrastrándose detrás y un hocico que reconocí inmediatamente. Era una rata, pero era demasiado grande. No quiero exagerar diciendo que medía 2 metros o alguna cosa absurda, no, precisamente por eso recuerdo perfectamente el tamaño. Era aproximadamente como un cerdo mediano. Tal vez un poco más pequeño, pero muchísimo más grande que cualquier rata que yo hubiera visto. El pelaje era oscuro, sucio y escaso. En algunas partes parecía no tener pelo. La piel se veía húmeda. Entonces levantó la cabeza. La luz de nuestras lámparas iluminó su rostro y pude verle los dientes. Eran amarillentos, largos, demasiado grandes. Pero lo que más recuerdo fueron sus ojos. Con la luz parecían completamente rojos. 2 pequeños puntos brillando en medio de la oscuridad. Durante algunos segundos ninguno de nosotros se movió, la criatura tampoco. Simplemente nos observaba. Entonces uno de mis compañeros dio un paso hacia atrás. Su bota golpeó una herramienta. El sonido metálico retumbó por el túnel y la rata reaccionó. Soltó un chillido tan fuerte que sentí que me atravesaba el pecho. Después comenzó a correr hacia nosotros. ¡Corran! No sé quién gritó. Todos salimos corriendo. Dejamos herramientas tiradas. Yo solamente pensaba en llegar hasta las escaleras de emergencia. Mientras corría podía escuchar algo detrás, las patas golpeando rápidamente el concreto. Cada vez más cerca. No quería voltear, pero sabía que aquella cosa venía detrás de nosotros. Escuché a uno de mis compañeros gritar. Pensé que lo había alcanzado. Volteé apenas durante un segundo. Seguía corriendo y detrás de él venía la rata. Ahí comprendí realmente su tamaño. No era una ilusión provocada por la oscuridad. Era enorme. Seguimos avanzando hasta llegar a una zona donde las vías se dividían. Entonces escuché, espera. Era el rata. Me detuve. Él estaba mirando hacia atrás. Yo también volteé. La criatura ya no nos perseguía. Se había detenido. Estaba aproximadamente a unos 20 metros. Seguía observándonos. Nadie hablaba. Todos respirábamos agitadamente. La rata permaneció inmóvil durante varios segundos. Entonces comprendimos algo. Estaba justo junto a la entrada de uno de los grandes ductos de desagüe. Parecía no querer alejarse demasiado de ese lugar, como si estuviera protegiéndolo, o como si simplemente supiera que ahí podía desaparecer cuando quisiera. Le apuntamos nuevamente con las lámparas. Sus ojos volvieron a reflejar aquella luz rojiza. Y entonces hizo algo que todavía recuerdo perfectamente. No huyó inmediatamente. Primero nos observó a todos, moviendo ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de reconocernos. Después dio media vuelta, se acercó al ducto y desapareció. Escuchamos sus patas entrando al agua, después un chapoteo, otro, y finalmente un último chillido proveniente desde algún lugar debajo de nosotros. Nos quedamos completamente quietos. Nadie quiso acercarse al drenaje, ni siquiera para comprobar hacia dónde había ido. Recogimos algunas de nuestras herramientas y regresamos con el resto del personal. Cuando contamos lo ocurrido, las reacciones fueron exactamente las que pueden imaginar. Algunos se rieron, otros dijeron que seguramente habíamos visto un perro. Uno aseguró que probablemente el cansancio y la oscuridad hicieron que una rata normal pareciera mucho más grande, pero nosotros éramos varios y todos vimos lo mismo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que debía existir alguna explicación. Tal vez alguna especie de animal escapado, tal vez una rata excepcionalmente grande, tal vez alguna especie de animal que se había escapado, tal vez una rata excepcionalmente grande, cualquier cosa. Pero entonces ocurrió algo que me inquietó todavía más.
Un trabajador con muchos años más de experiencia escuchó nuestra versión. No se rió, ni siquiera pareció sorprendido, solamente preguntó ¿en qué parte la vieron? Le explicamos aproximadamente dónde. Cuando mencionamos el drenaje, se quedó callado. Después dijo, no se acerquen ahí solos. Pensé que estaba bromeando, le pregunté por qué, pero simplemente tomó sus cosas y antes de marcharse respondió, porque no son los primeros que dicen haber visto algo ahí abajo. Nunca quiso explicarnos más, y probablemente fue mejor. Desde aquella madrugada dejé de burlarme de las historias sobre animales extraños viviendo debajo de la Ciudad de México. No sé qué vimos, no sé cuánto tiempo llevaba aquella criatura dentro de esos túneles, y tampoco sé qué puede encontrar para alimentarse ahí abajo, pero hay algo que todavía me inquieta. La Merced está rodeada por mercados, edificios antiguos, drenajes y kilómetros de infraestructura subterránea. Lugares donde un animal podría moverse durante años, sin necesidad de salir a la superficie. A veces pienso en aquel enorme ducto, en la facilidad con la que desapareció dentro. Y entonces recuerdo algo, nosotros solamente vimos una. Nunca entramos para descubrir qué había más adentro. Desde entonces, cada vez que tengo que bajar nuevamente a trabajar cerca de un túnel oscuro, inevitablemente termino apuntando mi lámpara hacia el fondo, no porque espere encontrar algo, sino porque tengo miedo de volver a ver aquellos dos pequeños puntos rojos, observándome desde la oscuridad. Y cada vez que escucho una rata correr entre los ductos, me hago la misma pregunta. Si aquella cosa que vimos en la Merced pudo crecer hasta alcanzar ese tamaño, ¿qué más puede estar viviendo debajo de nosotros sin que nadie lo sepa? La mujer no dejaba de sonreírme, pero lo más extraño no era su sonrisa. Lo más extraño era que aunque el vagón estaba lleno de personas, nadie más parecía verla. Esto ocurrió hace algunos años, cuando todavía era pequeña, y aunque ha pasado bastante tiempo, desde entonces todavía puedo recordar perfectamente su rostro. Sobre todo su sonrisa. Desde aquel día casi no me gusta viajar en el metro. No puedo decir que sea únicamente por lo que pasó esa vez, porque por alguna razón siempre he sentido que en el metro me ocurren cosas extrañas o situaciones que me hacen sentir incómoda. Por eso siempre que puedo prefiero utilizar el metrobús o buscar cualquier otra alternativa, pero algunas veces simplemente no queda de otra. Y aquella tarde iba en el metro acompañada de mi mamá y de mi tía. Viajábamos por la línea 9, la línea café. No recuerdo exactamente entre qué estaciones ocurrió. Era pequeña, y como cualquier niño que viaja acompañado de adultos, no estaba pendiente de las estaciones, ni de cuánto faltaba para llegar. Para mí era suficientemente saber que mi mamá estaba ahí. Ella sabía dónde teníamos que bajar. Así que yo iba tranquila. Recuerdo el sonido del vagón avanzando por los túneles, el ruido metálico de las ruedas, las puertas abriéndose en cada estación, las personas entrando y saliendo, los vendedores pasando de un vagón a otro. Todo parecía completamente normal. Mi mamá y mi tía encontraron lugar en uno de los asientos dobles. Yo decidí sentarme justo a un lado de ellas, en uno de esos lugares que algunas veces están reservados. Normalmente no me gusta ocuparlos. Incluso siendo pequeña me incomodaba pensar que podía subir una persona que realmente necesitara sentarse y que yo estuviera ocupando su lugar. Pero esa vez lo hice porque mi mamá y mi tía estaban justo a mi lado. Ellas comenzaron a platicar. Yo simplemente observaba a las personas. En cada estación ocurría lo mismo. Las puertas se abrían, algunas personas bajaban, otras subían, después sonaba la alarma. Las puertas se cerraban y nuevamente nos internábamos en el túnel. Poco a poco el vagón comenzó a llenarse. Cada vez había más personas de pie, hasta que en algún momento del recorrido, una mujer se colocó frente a mí. No recuerdo haberla visto subir. Simplemente levanté la mirada y ahí estaba, justo enfrente. Tenía el cabello corto, de color café oscuro. Llevaba una playera holgada y un pantalón sencillo. No había nada particularmente extraño en su ropa.
De hecho, probablemente habría pasado completamente desapercibida entre todas las personas del vagón, si no fuera por la forma en que me estaba mirando, porque aquella mujer no estaba observando hacia las puertas, no estaba viendo su teléfono, no miraba el mapa de las estaciones, ni siquiera parecía prestar atención a las personas que estaban alrededor. Me estaba mirando a mí, directamente. Al principio pensé que probablemente era una de esas situaciones incómodas en las que cruzas la mirada con un desconocido. Así que aparté los ojos. Esperé algunos segundos y volví a mirar. Seguía observándome, entonces sonrió. Y en cuanto lo hizo, sentí algo extraño. No sabría explicar exactamente qué fue. Solo recuerdo que aquella sonrisa me produjo una sensación inmediata de rechazo, como cuando tu cuerpo te dice que algo no está bien antes de que puedas entender por qué, porque no era una sonrisa normal. Sus labios estaban estirados, formando una sonrisa demasiado marcada, pero sus ojos no acompañaban aquella expresión, permanecían completamente abiertos, fijos, clavados en mí. No había alegría en ellos. No había amabilidad, era como si simplemente supiera que tenía que sonreír. Era como si simplemente supiera que tenía que sonreír, pero no supiera cómo hacerlo correctamente. Una sonrisa imitada, forzada. Y cuanto más tiempo la observaba, más extraña parecía. Volteé hacia mi mamá. Ella seguía hablando con mi tía. Después miré nuevamente a la mujer. Seguía sonriendo. Volví a mirar a mi mamá, nada. Mi tía tampoco parecía haberse dado cuenta, y entonces comenzó a ocurrir algo que hizo que mi miedo aumentara todavía más. La mujer empezó a hacerme señas, sin levantar las manos, sin decir una sola palabra, seguía mirando fijamente. Y lentamente inclinó la cabeza hacia un lado, hacia la ventana, hacia donde podían verse las paredes oscuras del túnel mientras el metro avanzaba. Al principio no entendí qué quería decir, pensé que quizás simplemente estaba moviendo la cabeza, pero volví a hacerlo, me miraba, sonreía, y después inclinaba lentamente la cabeza hacia las vías, como señalándome algo. Yo miré por un instante hacia donde indicaba. Solo estaba la oscuridad del túnel, pasando rápidamente junto a nosotros. Entonces regresé la mirada hacia ella. Seguía sonriendo. Otra vez hizo el mismo movimiento, mirarme, inclinar la cabeza, mirar hacia la ventana, volver a mirarme, como si estuviera tratando de decirme, ve hacia allá. O quizá ven conmigo. No sé cuánto tiempo estuvo haciendo aquello. Cuando eres niño y tienes miedo, unos cuantos segundos pueden sentirse como minutos. Pero recuerdo perfectamente que lo repitió varias veces y cada vez que lo hacía yo sentía más miedo. Lo peor era que no podía entender por qué nadie reaccionaba. El vagón estaba lleno. Había personas prácticamente junto a ella, gente de pie, personas sentadas, mi mamá, mi tía. Era imposible que nadie notara a una mujer comportándose de aquella manera, pero nadie volteaba, nadie parecía incómodo. Nadie parecía preguntarse por qué aquella desconocida llevaba tanto tiempo mirando fijamente a una niña. Era como si para todos los demás ella simplemente no estuviera ahí. Yo intentaba ignorarla, volteaba hacia otro lado, miraba a mi mamá, observaba el suelo, cerraba los ojos durante algunos segundos, pero siempre terminaba cometiendo el mismo error. Volví a mirar y ahí estaba, sonriendo, sin cambiar la expresión. En algún momento recuerdo haber cerrado los ojos un poco más de tiempo. No quería volver a verla, solo quería que llegáramos a nuestra estación. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlos, la mujer ya no estaba. Miré frente a mí, nada, miré hacia los lados. Había personas de pie como antes, pero ella había desaparecido. No recuerdo que las puertas se hubieran abierto, no recuerdo verla caminar hacia la salida, no recuerdo verla bajar en ninguna estación. Simplemente dejó de estar ahí.
y fue precisamente cuando desapareció que sentí uno de los escalofríos más fuertes que recuerdo de aquella experiencia. Durante el resto del trayecto intenté convencerme de que seguramente había bajado, mientras yo estaba distraída. Eso tenía que ser. Quizás cerré los ojos justo cuando llegamos a una estación. Quizás simplemente no me di cuenta, era la explicación más lógica. Cuando finalmente pude hablar de lo ocurrido, se lo conté a mi mamá y a mi tía. Les expliqué que una mujer había estado frente a mí durante parte del recorrido. Les describí su cabello, su ropa, la forma en que me miraba, la sonrisa y las señas que hacía hacia la ventana. Mi mamá intentó tranquilizarme, me dijo que probablemente se trataba de una persona con algún problema o algún trastorno, y tenía sentido. En una ciudad tan grande puedes encontrarte con todo tipo de personas. Quizá aquella mujer simplemente estaba comportándose de una manera extraña. Durante un momento quise creerlo, hasta que les pregunté qué habían pensado ellas cuando la mujer estaba frente a mí. Mi mamá me miró confundida, mi tía también. Entonces me dijeron algo que hizo que toda aquella explicación dejara de tranquilizarme. Ninguna de las dos había visto a esa mujer. Al principio pensé que simplemente no le habían prestado atención. Después de todo, estaban conversando, pero ellas habían estado sentadas prácticamente a mi lado. La mujer estaba directamente frente a mí, y había algo todavía más extraño. No eran únicamente mi mamá y mi tía, había muchas personas alrededor. Algunas estaban tan cerca de aquella mujer que necesariamente debieron notar lo que hacía. Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvo mirándome, nadie reaccionó, nadie volteó hacia ella. Nadie siguió su mirada para descubrir que estaba observando. Nadie pareció notar aquella sonrisa exagerada, ni siquiera cuando comenzó a hacerme señas hacia las vías. Y eso es lo que todavía me inquieta cuando recuerdo aquel día, porque puedo aceptar que mi tía tampoco estuviera mirando. E incluso puedo aceptar que algunas personas simplemente prefieren ignorar una situación incómoda. Pero todas, absolutamente todas, con el tiempo intenté encontrar explicaciones. Tal vez mi recuerdo se distorsionó porque era pequeña. Tal vez aquella mujer realmente existía y los demás simplemente decidieron no prestarle atención. Tal vez bajó del metro mientras yo tenía los ojos cerrados. Todas esas explicaciones son posibles y sinceramente prefiero pensar que alguna de ellas es la correcta, porque hay otra posibilidad que nunca he podido sacar completamente de mi cabeza, que aquella mujer no estaba ahí para los demás, que por alguna razón solo yo podía verla. A veces todavía recuerdo la forma en que inclinaba la cabeza hacia la ventana, una vez, luego otra y otra, siempre con aquella sonrisa, y me pregunto qué habría ocurrido si en lugar de ignorarla hubiera intentado acercarme, o si hubiera seguido señalando hasta que llegáramos a una estación. No sé quién era aquella mujer, no sé qué quería, y probablemente nunca lo sabré, pero desde entonces, cuando tengo que viajar en metro, hay algo que hago casi sin darme cuenta. Cuando el tren entra en uno de esos túneles completamente oscuros, evito mirar demasiado tiempo hacia las ventanas, porque algunas veces el vidrio se convierte en un espejo, y siempre tengo la misma sensación absurda de que algún día voy a levantar la mirada y voy a encontrarla nuevamente reflejada detrás de mí, con los ojos completamente abiertos, la cabeza inclinada hacia las vías y aquella misma sonrisa, esperando que esta vez sí la siga. Todo ocurrió aproximadamente a las 10:55 de la noche. Había salido tarde y solamente quería regresar a casa. Cuando llegué a Panteones sabía que no faltaba demasiado para que terminara el servicio. A esas horas el metro es diferente, no sé cómo explicarlo. Puedes haber pasado cientos de veces por la misma estación durante el día y no sentir absolutamente nada. Pero cuando hay pocas personas comienzas a notar cosas que normalmente pasan desapercibidas. El zumbido de las lámparas, el eco de tus propios pasos, el aire entrando desde los túneles. Incluso puedes escuchar perfectamente cuando alguien camina desde el otro extremo del andén. Aquella noche quedábamos pocas personas esperando. Recuerdo un hombre mirando su teléfono
Había también una pareja y algunas personas más separadas entre sí, nada fuera de lo normal. Me coloqué en el andén y esperé. Miré la hora, aproximadamente las 10:55, pensé, ya debe venir. Pasaron algunos minutos, entonces levanté la mirada, y fue cuando la vi. Había una mujer en el extremo del andén, muy lejos de todos nosotros, estaba completamente sola. Lo primero que llamó mi atención fue su ropa, vestía de blanco. No recuerdo exactamente qué tipo de prenda llevaba. Parecía un vestido largo o algo parecido, pero era completamente blanco. Su cabello, por el contrario, era muy oscuro, largo. Le caía por delante del rostro. Al principio no pensé nada extraño. Supuse que simplemente estaba esperando el tren igual que nosotros. Volví a mirar hacia el túnel. Nada. Después miré nuevamente hacia ella. Seguí exactamente en la misma posición, completamente inmóvil. Eso comenzó a incomodarme. No revisaba un teléfono. No volteaba hacia el túnel, no caminaba, ni siquiera parecía cambiar el peso de una pierna a otra. Simplemente estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, esperando. Pasaron quizá 30 segundos, tal vez un minuto, y entonces me di cuenta de algo todavía más extraño. Nadie la estaba mirando, había pocas personas, sí, pero aquella mujer destacaba demasiado. Estaba sola, en un extremo del andén, vestía completamente de blanco y sin moverse. Sin embargo, ninguno de los demás pasajeros parecía haberla visto a ella. Miré al hombre del teléfono, nada. Miré hacia la pareja, continuaban hablando. Volví a observar a la mujer, seguía ahí. En algún momento comencé a pensar que quizás se encontraba mal. Tal vez estaba desorientada o necesitaba ayuda. Y cometí el error que todavía hoy sigo cuestionándome. Decidí acercarme. Di algunos pasos en su dirección. Ella no reaccionó, continuó caminando. Mis zapatos producían un pequeño eco sobre el piso. Cada paso me alejaba del resto de las personas. Mientras avanzaba, comencé a sentir frío. Al principio pensé que era simplemente el aire proveniente del túnel. Pero cuanto más me acercaba, más frío hacía. Me detuve, miré hacia atrás. Los demás pasajeros continuaban esperando. Nadie parecía estar observándome. Volví a mirar a la mujer. Seguía inmóvil. Señora. No respondió. Avancé otro poco. ¿Está bien? Nada. Fue entonces cuando noté el silencio. No me había dado cuenta hasta ese momento. El metro nunca estaba completamente en silencio. Siempre hay algo, una conversación, un tren moviéndose en alguna parte, un anuncio, el ruido de la ventilación, pasos. Pero durante aquellos segundos yo no escuchaba nada. Era como si todos los sonidos de la estación se hubieran alejado. Solo podía escuchar mi respiración y entonces la mujer se movió, muy despacio, levantó la cabeza. Primero vi su barbilla, después la boca. Su piel era extremadamente pálida, no como alguien con una tez clara, parecía sin color. El cabello todavía cubría buena parte de su rostro. Yo me quedé completamente quieto. Entonces levantó un poco más la cabeza y pude verle los ojos, o al menos el lugar donde deberían haber estado. No sé explicar exactamente qué vi. Solo recuerdo oscuridad, 2 zonas completamente negras detrás de su cabello. Sentí inmediatamente que algo estaba mal. Quise retroceder, pero durante un instante mis piernas no reaccionaron. La mujer seguía mirándome. Después sonrió, fue apenas un movimiento, una pequeña sonrisa, y levantó una de sus manos. Pensé que iba a señalarme, pero no, movió lentamente los dedos hacia ella. Una vez como diciendo, ven. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Retrocedí, ella volvió a hacerlo, ven. Y entonces las luces parpadearon, una vez, oscuridad, luz. La mujer seguía ahí, otro parpadeo, oscuridad. Esta vez escuché algo. Un murmullo, no pude asegurar que provenía de ella, pero parecía decir algo. Las luces volvieron, la mujer estaba más cerca. No la había visto caminar, no había escuchado sus pasos, pero la distancia entre nosotros era menor. Retrocedí inmediatamente, las lámparas volvieron a apagarse, y esta vez permanecimos a oscuras un poco más, 1, 2, quizá 3 segundos. Cuando regresó la iluminación, ya no había nadie frente a mí.
Me quedé inmóvil. Miré hacia el extremo del andén. Nada, la mujer había desaparecido. Busqué alguna escalera, una puerta, cualquier lugar por donde hubiera podido marcharse. No había ninguno lo suficientemente cerca. Además, yo habría escuchado sus pasos. Volteé hacia los demás pasajeros. Continuaban ahí, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Entonces escuché el sonido que más quería oír en ese momento, el tren. Las luces aparecieron dentro del tren. Las luces aparecieron dentro del túnel. No esperé, regresé rápidamente hacia donde estaban las demás personas. Cuando el tren se detuvo, subí. Las puertas permanecieron abiertas durante algunos segundos. Yo estaba sentado mirando hacia el andén. Y aunque sabía que era una mala idea, busqué a la mujer, no estaba. Fue entonces cuando vi a un trabajador. No sé exactamente por qué lo hice, tal vez quería comprobar que no me estaba imaginando todo. Me acerqué y le pregunté, disculpe, ¿vio a una mujer vestida de blanco que estaba allá? Señalé hacia el extremo del andén. El trabajador miró hacia donde señalaba. Después volvió a verme. Durante algunos segundos no respondió. Le expliqué rápidamente lo ocurrido. Esperaba que se riera, que me dijera que seguramente había salido por alguna puerta que yo no había visto. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Bajó ligeramente la mirada y después me dijo, no eres el primero que pregunta por una mujer ahí. Sentí nuevamente aquel escalofrío. ¿Cómo que no soy el primero? El hombre miró hacia las puertas del tren. Faltaba poco para que cerraran. Entonces respondió, hay gente que dice que aparece desde hace años. Le pregunté quién era. Negó con la cabeza, nadie sabe. Después agregó algo que todavía recuerdo. Unos dicen que espera a alguien que nunca regresó. Es una pausa. Otros dicen que no está esperando a nadie. Entonces, ¿qué hace? El trabajador levantó la mirada. Busque a quien la acompañe. En ese momento sonó la alarma. Las puertas comenzaron a cerrarse. Subí completamente el vagón. El tren arrancó. Mientras avanzábamos, miré por la ventana. El trabajador quedó atrás, después el andén, y finalmente entramos al túnel. Pensé que todo había terminado. Pero antes de que la estación desapareciera completamente de mi vista, creí distinguir algo, una figura blanca, nuevamente en el extremo del andén. No sé si realmente estaba ahí, tal vez fue un reflejo, tal vez mi imaginación, no quise comprobarlo. Me alejé de la ventana y no volví a mirar. Desde aquella noche sigo utilizando el metro, pero intento no pasar demasiado tarde por panteones. Y cuando no tengo alternativa, hay una regla que siempre sigo. Espero el tren cerca de otras personas y nunca por ningún motivo miro durante demasiado tiempo hacia el extremo vacío del andén, porque algunas noches todavía recuerdo aquella mano, los dedos moviéndose lentamente, invitándome a acercarme, y hay algo que nunca he podido dejar de preguntarme. Aquella noche, cuando las luces se apagaron y la mujer apareció más cerca de mí, ¿qué habría ocurrido si en lugar de retroceder hubiera dado un paso más? Eran exactamente las 11:48 de la noche. El último tren de la línea 8 avanzaba casi vacío. David, un estudiante universitario de historia, regresaba a casa después de haber pasado prácticamente toda la tarde investigando en una biblioteca. Estaba cansado, pero todavía llevaba un libro abierto entre las manos. Era un ejemplar antiguo sobre historias, acontecimientos y leyendas de la Ciudad de México. Había conseguido encontrarlo casi por casualidad. El libro hablaba sobre edificios desaparecidos, calles antiguas, historias de brujería, personas que afirmaban haber encontrado lugares que después parecían no existir. David nunca habría creído demasiado en esas cosas, precisamente por eso le interesaban. Para él las leyendas eran otra forma de estudiar una ciudad. Historias que cambiaban con cada generación. El tren continuó avanzando. A esas horas el vagón estaba prácticamente vacío. Había un hombre dormido, varios asientos más adelante. Una mujer mirando su teléfono y David nada más. Las puertas se abrieron. Una voz anunció: Apatlalco. David apenas levantó la mirada. Entonces subieron 3 mujeres.
Las tres vestían. Eran exactamente las 11:48 de la noche. El último tren de la línea 8 avanzaba casi vacío. David, un estudiante universitario de historia, regresaba a casa después de haber pasado prácticamente toda la tarde investigando en una biblioteca. Estaba cansado, pero todavía llevaba un libro abierto entre las manos. Era un ejemplar antiguo sobre historias, acontecimientos y leyendas de la Ciudad de México. Había conseguido encontrarlo casi por casualidad. El libro hablaba sobre edificios desaparecidos, calles antiguas, historias de brujería, personas que afirmaban haber encontrado lugares que después parecían no existir. David nunca habría creído demasiado en esas cosas, precisamente por eso le interesaban. Para él las leyendas eran otra forma de estudiar una ciudad, historias que cambiaban con cada generación. El tren continuó avanzando. A esas horas el vagón estaba prácticamente vacío. Había un hombre dormido, varios asientos más adelante. Una mujer mirando su teléfono y David nada más. Las puertas se abrieron. Una voz anunció: Apatlalco. David apenas levantó la mirada. Entonces subieron tres mujeres. Las tres vestían de negro. No parecían disfrazadas. Tampoco había nada particularmente llamativo en su ropa. Podrían haber sido tres mujeres regresando de algún evento, pero había algo en ellas que inmediatamente llamó la atención de David. Caminaban de una manera extrañamente sincronizada. Entraron al vagón, las puertas se cerraron y las tres se sentaron frente a él. David regresó a su libro. Intentó continuar leyendo, entonces sintió que lo observaban. Levantó la mirada. Las tres mujeres estaban viendo el libro. Una de ellas sonrió. Las otras dos hicieron exactamente lo mismo. Ese libro dice la verdad. David se quedó desconcertado. ¿Perdón? La mujer señaló el libro. Las historias. David miró la portada. Después volvió a verla. No lo sé, sonrió ligeramente. Eso intentó averiguar. Las tres mujeres se miraron. Una de ellas soltó una pequeña risa. La conversación comenzó de una manera completamente normal. Le preguntaron qué estudiaba. David explicó que estudiaba historia. Hablaron sobre la Ciudad de México, sobre edificios antiguos, sobre calles que habían cambiado de nombre, sobre lugares que ya no existían. Al principio David estaba fascinado. Las mujeres parecían conocer muchísimo sobre la historia de la ciudad, pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. No hablaban como personas que hubieran leído sobre aquellos acontecimientos. Hablaban como si los recordaran. Una de ellas mencionó una calle del centro histórico utilizando un nombre que había dejado de usarse décadas atrás. Otra describió cómo se veía determinada zona antes de que algunos edificios fueran construidos. David la corrigió. Eso fue hace muchísimo tiempo. La mujer sonrió. Sí. Del vagón parpadearon. David miró hacia arriba. Cuando volvió a observarlas, las tres continuaban mirándolo, sin hablar, sin moverse, sonriendo. Entonces una de ellas dijo: «Tenemos libros». David frunció el ceño. «Libros. Libros que nadie ha leído». Otra continuó: «Historias que nunca fueron escritas». La tercera se inclinó ligeramente hacia adelante. «Puedes verlos». David sintió un escalofrío. «¿Dónde?». Las tres respondieron prácticamente al mismo tiempo: «Ven con nosotras». El tren continuó avanzando. David miró el mapa de las estaciones. Se acercaban a Iztapalapa. «¿A dónde?». Una de ellas sonrió.
No está lejos. Tengo que regresar a mi casa. Todavía hay tiempo. La frase le produjo una sensación extraña. David miró la hora en su teléfono, 11:57. Volvió a mirar, 11:57. Esperó algunos segundos. Seguía marcando lo mismo. Pensó que el teléfono se había congelado. Presionó el botón. La pantalla funcionaba perfectamente. 11:57. Miró el panel del vagón. El tren parecía tardar demasiado en llegar a la siguiente estación. Entonces las tres mujeres se levantaron. Una de ellas extendió la mano. Ven. David no sabe explicar por qué, pero durante algunos segundos estuvo realmente a punto de hacerlo. Quizá fue curiosidad, quizá cansancio, quizá algo más. Cerró el libro, comenzó a levantarse y entonces una mano cayó sobre él. David se sobresaltó, volteó. Había un anciano sentado a su lado. No lo había visto subir, era un hombre muy delgado, vestía una chamarra vieja. Su rostro estaba lleno de arrugas y tenía una expresión completamente seria. Joven, lo miró. David lo miró confundido. El anciano apretó ligeramente su hombro. Bájese en la siguiente estación. Las mujeres dejaron de sonreír por primera vez desde que habían subido. Sus rostros cambiaron. Miraban al anciano, molestas. David volvió a observarlo, pero bájese. El tren comenzó a reducir la velocidad. Las luces de la estación aparecieron por las ventanas. Las puertas se abrieron. David tomó su mochila y salió rápidamente. Cuando puso un pie sobre el andén, escuchó detrás. Todavía hay tiempo. Volteó. Las tres mujeres seguían adentro, sentadas nuevamente, observándolo. Las puertas comenzaron a cerrarse. Una de ellas levantó lentamente la mano y sonrió. El tren arrancó. David permaneció inmóvil, observándolo desaparecer dentro del túnel. Entonces recordó al anciano. Estaba a pocos metros. Señor. El hombre volteó. David caminó hacia él. ¿Quiénes eran esas mujeres? El anciano permaneció en silencio. ¿Las conoce? Esta vez respondió sí. David sintió un escalofrío. ¿De dónde? El hombre miró hacia el túnel, por donde acababa de desaparecer el tren. Hace 40 años. Hizo una pausa. Me hicieron la misma invitación. David sintió que se le erizaba la piel. ¿Aquí? El anciano asintió. Eran exactamente iguales. David intentó reír. Eso es imposible. El hombre no reaccionó. David entonces hizo la pregunta, que probablemente no debía hacer. ¿Y usted qué hizo? El anciano bajó la mirada. Durante algunos segundos pareció recordar algo. Finalmente sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era triste. Yo sí la seguí. David sintió un vacío en el estómago. ¿Qué quiere decir? El ruido llenó completamente la estación. David instintamente volteó hacia él. Fueron apenas unos segundos cuando el último vagón pasó. Volvió a mirar al anciano. Ya no estaba. David recordó. Cuando el último vagón pasó, volvió a mirar al anciano. David recorrió el andén con la mirada. Nada, no había ninguna escalera suficientemente cerca. Ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Señor. No tuvo respuesta. Entonces vio algo en el suelo. Exactamente donde había estado parado el anciano. Era un pequeño pedazo de papel. David se agachó, lo tomó y sintió otro escalofrío. Era un viejo boleto del metro, uno de aquellos pequeños boletos magnéticos que durante años utilizaron millones de pasajeros, pero que ya habían desaparecido del uso cotidiano. Estaba desgastado, amarillento, como si llevara décadas guardado. David levantó nuevamente la mirada. El andén estaba vacío, entonces sacó su teléfono. La pantalla marcaba 12:03. El reloj había vuelto a avanzar. David guardó el boleto dentro del libro y salió de la estación. Nunca volvió a encontrar al anciano, tampoco a las tres mujeres. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, David comentó lo sucedido con algunas personas. La mayoría se rió, otras dijeron que seguramente había sido una broma. Pero un trabajador que llevaba años realizando turnos nocturnos escuchó su historia y solamente le hizo una pregunta. ¿Eran tres? David asintió. El hombre no quiso hablar más. Desde entonces existe una historia que David nunca ha podido comprobar.
Algunos aseguran que de vez en cuando, cerca del final del servicio, 3 mujeres vestidas de negro suben juntas a uno de los últimos trenes de la línea 8. No molestan a nadie, no amenazan, no persiguen a los pasajeros. Simplemente buscan a alguien que viaje solo. Se sientan frente a esa persona, conversan, sonríen y antes de llegar a determinada estación hacen una invitación. Ven con nosotras, nadie sabe exactamente a dónde. Y quizás sea mejor no descubrirlo, porque según la historia, las 3 mujeres llevaban haciendo la misma invitación durante décadas, sin envejecer, sin cambiar, esperando únicamente a que algún pasajero responda sí. Así que si alguna noche viajas en uno de los últimos trenes de la línea 8 y en Apatlalco suben 3 mujeres vestidas completamente de negro, puedes conversar con ellas, puedes escucharlas. Incluso puedes preguntarles sobre las historias que conocen, pero si antes de llegar a tu estación, una de ellas extiende la mano y te dice, ven con nosotras, todavía hay tiempo, no preguntes a dónde van, no aceptes la invitación y sobre todo no bajes del tren con ellas, porque quizá el próximo pasajero que necesita advertir a alguien, 40 años después, seas tú. El metro de la Ciudad de México transporta diariamente a millones de personas. Durante el día sus estaciones están llenas de ruido. Personas corriendo, vendedores, trenes entrando y saliendo, anuncios por altavoces. Pero existe otro metro que muy pocas personas conocen. El de los últimos trenes, cuando los pasillos comienzan a quedarse vacíos, cuando las cortinas de los negocios ya están cerradas, cuando puedes caminar por una estación y escuchar únicamente el eco de tus propios pasos. Es precisamente en esos momentos cuando algunos pasajeros aseguran haber vivido situaciones difíciles de explicar. Sombras dentro de los túneles, personas que se comportan de maneras extrañas, golpes provenientes del techo de los vagones, e incluso gritos escuchados desde lugares donde aparentemente no debería haber nadie. La persona que compartió las siguientes experiencias utilizaba constantemente el metro de la Ciudad de México, y aunque reconoce que muchas probablemente tengan una explicación completamente normal, hubo algunas que nunca consiguió olvidar. Y estas son 5 de ellas. Esta probablemente sea una de las experiencias que más miedo me ha dado dentro del metro. Ocurrió una noche en la estación Autobuses del Norte. Era bastante tarde. De hecho, iba prácticamente para alcanzar uno de los últimos trenes. A esas horas, el metro se siente completamente diferente. Durante el día, Autobuses del Norte puede estar llena de personas entrando y saliendo debido a la terminal que se encuentra prácticamente enfrente. Pero esa noche había muy poca gente. Recuerdo bajar hacia el andén y notar inmediatamente el silencio. No había ningún tren. El túnel frente a mí estaba completamente oscuro. Me quedé esperando. Entonces escuché algo. Al principio pensé que había sido algún trabajador dentro del túnel, pero unos segundos después volvió a escucharse. Era un grito. Y no fue un grito pequeño o lejano. Fue extremadamente fuerte. Provenía directamente del túnel. Me quedé inmóvil. Miré hacia la oscuridad, esperando ver alguna lámpara. Nada. Después llegó otro. Todavía recuerdo cómo rebotó el sonido por toda la estación. Intentaba encontrar una explicación, quizá trabajadores, tal vez alguna persona dentro de otra zona de la estación, incluso algún sonido producido por los mismos túneles. Pero había algo que me inquietaba, parecía venir cada vez de un lugar ligeramente diferente, como si aquello que estaba gritando se estuviera moviendo. No quise acercarme al borde, simplemente esperé el tren mirando constantemente hacia el túnel. Cuando finalmente vi las luces acercándose sentí un alivio enorme. Subí inmediatamente. Tiempo después conté lo ocurrido. Fue entonces cuando alguien me habló de una historia que aparentemente circulaba entre algunas personas que frecuentan esa zona. La llamaban el fantasma que se arrastra. Según me dijeron, existían relatos de personas que aseguraban haber escuchado o visto algo extraño cerca de los túneles de esa línea. Incluso mencionaron grabaciones en las que supuestamente podían escucharse gritos. Nunca investigué demasiado, no quería hacerlo. Probablemente lo que escuché aquella noche tenga una explicación perfectamente normal.
pero desde entonces hay algo que tengo muy en claro. Si estoy esperando el último tren y escucho un grito proveniente de un túnel vacío, no voy a acercarme para descubrir qué lo produjo. Esta experiencia ocurrió cuando estaba con mi novio, y a diferencia de la anterior, esta no fue exactamente aterradora, fue más bien extraña. Estábamos en la zona de Barranca del Muerto cuando vimos a dos hombres. Lo primero que nos llamó la atención fue que estaban vestidos prácticamente igual, trajes grises, ropa muy similar y caminaban juntos. Hasta ahí no había nada extraño. Podrían ser compañeros de trabajo, pero cuando estuvieron suficientemente cerca notamos algo en su apariencia. Los dos tenían la piel extremadamente pálida, no solamente blanca, pálida, casi grisácea. Y además parecía tener una textura extraña, como reseca, escamosa. Mi novio también los observó, nos miramos sin decir nada hasta que se alejaron. Entonces uno de nosotros hizo la broma. ¿Viste eso? Sí, parecían reptilianos. Nos reímos, obviamente lo dijimos como una broma. Seguramente aquellas personas simplemente tenían alguna condición dermatológica, o había algo en la iluminación de la estación que hacía que su piel se viera diferente. Pero algo inquietante es ver a dos personas prácticamente iguales, vestidas de la misma manera, con aquella apariencia, caminando juntas por el metro. Durante algunos segundos los seguimos con la mirada, no hicieron nada extraño, no nos observaron, no hablaron con nosotros, simplemente continuaron caminando hasta perderse entre la gente. Probablemente nunca habría vuelto a pensar en ellos. Pero mi novio también los vio, y de vez en cuando recordamos situaciones extrañas del metro, terminamos hablando nuevamente de aquellos dos hombres de traje de gris. Esto ocurrió durante un trayecto entre Miguel Ángel de Quevedo y Viveros. Iba dentro del vagón. Todo transcurría normalmente. El tren entró al túnel y las ventanas se volvieron completamente oscuras. Entonces escuché algo junto a una de las puertas. Fue muy rápido, como un golpe. Después otro, y de repente tuve la sensación de que algo había pasado corriendo por fuera del vagón. Sé perfectamente cómo suena. Un tren está avanzando a gran velocidad dentro de un túnel. Hay vibraciones, golpes, movimientos. Cualquier ruido puede confundirse fácilmente. Eso mismo pensé. Hasta que el sonido cambió. Parecía venir desde arriba del techo. Me quedé escuchando. Otros pequeños golpes, rápidos, como pasos. No eran constantes, aparecían durante algunos segundos y se detenían, y volvían a comenzar. En ese momento recordé todas esas historias que circulan sobre animales viviendo dentro de los túneles del metro, especialmente las historias sobre ratas enormes. Intenté ignorarlo, probablemente era alguna pieza del tren vibrando, o algo golpeando debido al movimiento. Eso tendría muchísimo más sentido que imaginar un animal corriendo encima de un vagón en movimiento. Pero entonces ocurrió algo que todavía recuerdo. Los pasos parecieron desplazarse. Comenzaron sobre una parte del techo y avanzaron, hasta desaparecer hacia el siguiente vagón. Miré alrededor. Algunas personas continuaban viendo sus teléfonos. Otras simplemente estaban sentadas. No sabía si alguien más lo había escuchado. Finalmente llegamos a la siguiente estación. El tren redujo la velocidad, los sonidos desaparecieron. Las puertas se abrieron, entró gente y todo volvió a sentirse normal. Pero durante el resto del recorrido no pude dejar de mirar hacia arriba. No sé qué produjo aquellos sonidos. Quizás simplemente era el propio tren. Pero después de escuchar las historias sobre cosas que supuestamente viven dentro de esos túneles, prefiero no imaginar qué habría ocurrido si aquello que estaba sobre el techo hubiera encontrado alguna manera de entrar. Esta probablemente sea la experiencia más perturbadora de todas. Ocurrió hace tiempo, mientras caminaba por el paso que conecta Zócalo con Pino Suárez. Era un momento particularmente tranquilo, había muy pocas personas. En algún punto del recorrido prácticamente me quedé sola, o eso pensaba. Más adelante había una señora. Estaba detenida frente a una pared.
Al principio no le presté demasiada atención, pensé que quizá estaba esperando a alguien. Pero cuando me acerqué me di cuenta de que estaba hablando con la pared. Murmuraba constantemente, después se reía y volvía a hablar. Intenté pasar sin mirarla demasiado, no quería incomodarla. Además, claramente parecía estar atravesando algún tipo de problema. Pero mientras me acercaba comencé a escuchar algunas palabras. La mayoría no tenían sentido para mí. Parecía mantener una conversación con alguien, hacía preguntas, se quedaba callada como esperando una respuesta. Y después contestaba. Lo extraño era que frente a ella no había absolutamente nadie. Cuando pasé relativamente cerca escuché claramente una frase. No, se quedó callada. Después comenzó a reír muy despacio. Yo seguí caminando, entonces escuché. Él también ya se murió. Sentí un escalofrío. No volteé, seguí caminando, pero detrás de mí todavía podía escuchar sus murmullos. Después otra pequeña risa. Y nuevamente silencio. Sé perfectamente que aquella mujer probablemente estaba hablando sola debido a alguna condición o situación que estaba atravesando. No estoy diciendo que estuviera viendo algo paranormal, pero intenta imaginarlo. Un pasillo prácticamente vacío debajo del centro histórico. Una mujer hablando con una pared, tú pasando completamente sola junto a ella. Y justo cuando estás a punto de alejarte, la escuchas decir, él también ya se murió. No necesité descubrir con quién estaba hablando, aceleré el paso y no volteé hasta salir de aquel corredor. Esta última historia no tiene fantasmas, no tiene criaturas dentro de los túneles y tampoco tiene nada sobrenatural. Pero probablemente sea una de las situaciones que más tensión me ha provocado dentro del metro. Ese día tenía que hacer una entrega en Chabacano. Mientras caminaba por el andén vi a un muchacho cerca de las vías, estaba llorando. Al principio pensé que simplemente estaba esperando el tren, hasta que noté dónde se encontraba. Había pasado la línea amarilla, estaba demasiado cerca del borde. Me quedé observándolo. Algo no estaba bien, el muchacho continuaba llorando y mirando hacia las vías. Durante algunos segundos sentí miedo de que pudiera ponerse en peligro, no sabía qué hacer, no sabía si acercarme. Podía empeorar la situación, solamente recuerdo la tensión de aquellos segundos. Entonces retrocedió, dio algunos pasos hacia atrás, se quedó un momento en el andén y finalmente se marchó. Nunca supe qué le ocurría, tampoco sé qué estaba pensando, solamente espero que haya podido encontrar ayuda y que actualmente esté bien, porque aquella experiencia me hizo comprender algo. Después de escuchar tantas historias sobre fantasmas, criaturas y cosas inexplicables dentro del metro, a veces olvidamos que algunas de las situaciones más aterradoras que podemos presenciar bajo la ciudad son completamente reales. He utilizado el metro muchísimas veces y probablemente existe una explicación para cada una de estas experiencias. Los gritos pudieron venir de algún trabajador. Los hombres de traje de gris simplemente pudieron tener una apariencia poco común. Los pasos sobre el tren seguramente fueron producidos por las vibraciones, y aquella mujer en el pasillo probablemente solo estaba hablando consigo misma. Todo puede explicarse, o al menos eso quiero pensar, porque cuando utilizas diariamente una red con kilómetros de túneles, estaciones, drenajes, pasadizos y zonas a las que los pasajeros jamás tienen acceso, es inevitable comenzar a preguntarle qué ocurre ahí abajo cuando las estaciones cierran, especialmente después del último tren, cuando los andenes quedan vacíos, las luces de algunos pasillos se apagan, y dentro de los túneles ya no queda nadie que pueda escuchar los gritos. Quizá todas estas historias tengan una explicación, o quizá algunos túneles del metro escondan cosas que sería mejor nunca encontrar. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo extraño, aterrador o difícil de explicar en el metro de la Ciudad de México? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, quizá tu historia forme parte de uno de nuestros próximos recorridos. Y si quieres seguir escuchando historias y leyendas como estas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía quedan muchas estaciones por visitar y muchas historias por contar. Nos vemos en el próximo viaje y recuerda, si algún día escuchas que anuncian una estación que no aparece en el mapa, no te bajes. Hasta la próxima.